saludándolo y comencemos. Vamos a hablar con él, Ramiro, yo sé que tú partes temprano, sobre la vacunación de los niños, sobre el Omicron, sobre la nueva variante, que se habla B1, B2, ni sé cuántito, si existe o no la inmunización colectiva, que ya dicen que no existe. En fin, Ramiro, vamos, Alberto, y vamos a comenzar con la entrevista. Doctor Campodónico, buenos días. Está claro que hoy por hoy los científicos incluso no se pueden poner de acuerdo porque este virus tomó por sorpresa a la humanidad y por tanto todo se está investigando y lo que se está haciendo es prueba-error. En este proceso prueba-error, la vacunación tiene un nivel importante, la prevención tiene un nivel importante, pero las variedades de este virus siguen en una incógnita. Podemos decir que estamos ya viviendo el descenso, la decadencia del virus, o simplemente es una pausa que nos ha dado para coger un poco de respiro. Buenos días, doctor. Su micrófono, por favor. Sí. Y ahora sí. Sí, ¿me escucha? Sí, perfecto. Sí. Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos ustedes y a lo que es el público en general. Bueno, como usted dice, es verdad, todo lo que ha sido, por ejemplo, en tratamientos ha sido dosis respuesta, ha sido probar tal medicación y ver si es efectiva o tiene alguna mejoría el paciente en relación a esto o lo otro. Lo mismo ha ocurrido a nivel de vacunas. Tenemos vacunas de primera generación. Y estas vacunas de primera generación, ¿qué es lo que hacen? Protegen en el sentido, en un porcentaje importante para que usted pueda ir a hospitalización. No ir a hospitalización, ni ir a cuidados intensivos, ni que haya fallecimiento del paciente. Pero conforme va pasando los meses de la vacunación de la segunda dosis, y es algo que pudimos observar en diciembre y enero, después de lo que es un cuarto mes, quinto mes, se pierde mucha efectividad de lo que es la inmunidad de las vacunas, especialmente en el grupo etario de arriba de 55 años. Por lo tanto, son las personas que más ingresaron en hospitalización en UCI y ingresaron con dos dosis y muchas veces con neumonía producida por la Delta. Otros casos con procesos bronquiales agudos producidos por Omicron. Y por otro lado, el hecho de que ya se comenzó a vacunar lo que es la tercera dosis, pero tenemos un nivel aún de 3 millones de vacunados con tercera dosis, todavía no es un nivel alto, pero ni tampoco considero que sería un nivel importante como debería ser el 50% para realmente evitar un mayor número de contagios. Y por otro lado, el hecho de que, claro, podemos estar en una pausa. ¿Por qué? Porque no sabemos a ciencia cierta qué variantes van a venir en el futuro. Si van a ser variantes más contagiosas, más letales, o que van a tener más mortalidad, o van a ir disminuyendo mortalidad como ocurrió con la cepa anterior que tuvimos en diciembre y enero. Pero lo que sí sabemos es que el Omicron como tal, el Omicron 1, crea alrededor de un 19% de anticuerpos y eso significa que la cobertura de inmunidad que puede dar es 2, 3, 4 meses aproximadamente y posteriormente eso se puede contagiar en las personas. Yo he tenido pacientes que tuvieron contagiados en diciembre y actualmente están nuevamente contagiados, pero obviamente con una menor virulencia. Por otro lado, es el hecho de que, perfecto, llegamos a 30.000, 35.000, 40.000 contagios diarios, de los cuales tenemos 250 en estos momentos. Pero debemos ver reflejados lo que ocurre en otros países, como la ciudad de Hong Kong, el país de Dinamarca, el cual se relajaron medidas y actualmente por la variante Omicron 2 están teniendo repunte de casos, están teniendo hospitalizaciones, UCI y en algunos casos también incremento de lo que es la mortalidad. Entonces considero que los escenarios, claro, son diferentes escenarios, pero debemos de considerar que el solo hecho de tener una vacunación con dos dosis de un 83% no nos garantiza nada, al tener en números reales de 2,5 millones, 3 millones de personas aún que no se han vacunado.
Doctor Campadónico, le hago una pregunta al médico. Después de 2 años de pandemia, casi los tratamientos médicos han ido evolucionando de manera que, y es la pregunta, nos permitan tener ya algún protocolo estandarizado de tratamientos. Pues al principio, como les dije, todo nos cogió por sorpresa y probablemente muchos contagiados fallecieron por este tema que vuelvo a repetir de prueba-error en el tema de los tratamientos. Sí, bueno, nosotros tenemos tres ejes de tratamiento siempre. Uno es tratar lo que es el proceso de hiperinflamación. Segundo, en el caso de que se aumente lo que es problemas de coagulación, es decir, trombos. Y tercero, es el punto de que se debe aumentar lo que es la inmunidad del paciente para que genere lo que son anticuerpos y pueda mejorar. Es lo que generalmente se ha hecho desde hace 2 años atrás, obviamente perfeccionándolo con nuevos medicamentos, por ejemplo, lo que es el Remdesivir que baja la carga viral. Tenemos el Actemra que se utilizó en primera instancia, que se utilizó para poder bajar lo que es los niveles inflamatorios. Plasma que es controversial, pero inyecta anticuerpos, ¿no? En algunos estudios se dice que sirve, en otros no. Y actualmente tenemos, por ejemplo, el Molnupiravir, que es un medicamento que también prácticamente evita la replicación del virus, o sea que se duplica y se multiplica muchas veces, pero sí se toma durante los primeros 5 o 6 días en los cuales el hisopado está positivo. Claro, el tratamiento es por 5 días y prácticamente evita un 90% de hospitalizaciones o de UCI. O sea, es una nueva alternativa, pero que tengamos un medicamento que indique este medicamento va a curar el COVID, no hay, precisamente porque es un virus y el virus tiene su tiempo de vida, su tiempo de duración, el cual lo puede afectar mucho o lo puede afectar poco. Y mucho de esto depende de lo que es la inmunidad. Miren que las nuevas vacunas que se están estudiando en estos momentos en Estados Unidos, ¿qué es lo que, hacia qué va dirigido? Estas vacunas van dirigidas hacia que el paciente no solamente evite el hecho de ir a una hospitalización, sino que evite contagiarse, en primer lugar. Segundo, que sea una vacuna que tenga más tiempo de duración, es decir, que pase el año. Y tercero, es el hecho también de que pueda el paciente evitar las cepas anteriores y las nuevas cepas que estén por venir. Esos tres puntos son importantes en las vacunas de nueva generación y estas se basan más que todo en el hecho de la mejora o producir más cantidad de linfocitos T. Es precisamente el factor de inmunidad que es lo que nos protege. Y por eso es que hay personas que no se han enfermado de COVID a pesar de estar en contacto con mucha gente, precisamente porque tienen una cantidad importante de linfocitos T. Y es a lo que yo creo que deberían ir enfocados también, no solamente las vacunas, sino también muchos de los tratamientos. Entonces, considero que al pasar los 2 años, es verdad, hay alternativas válidas de tratamiento, pero siempre considerando dos cosas. Primero, el hecho de la inmunidad del paciente. Segundo, qué grado de carga viral tiene, porque mientras más carga viral puede avanzar mucho más rápido. Y tercero, qué edad y qué comorbilidades puede tener el paciente, porque el mismo virus usted puede tenerlo en la familia y a una persona de la familia no lo afectó mucho, mientras que el otro lo llevó a hospitalizarse. Entonces son múltiples factores. Entonces yo considero que el tratamiento para el COVID debe ser un tratamiento individualizado, de acuerdo a lo que usted puede observar y puede diagnosticar en cada paciente. Doctor. De lo contrario, no podemos tener un tratamiento igual para una persona o para otra, porque uno puede mejorar y el otro se puede complicar. Doctor, ¿cómo le va? Es Alberto Quintana quien lo saluda. Permítame poner varios elementos, ¿no? Por un lado, se sigue pues manifestando de parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública de nuestro país que las áreas tanto de hospitalización como de terapia intensiva en los hospitales públicos y privados ha descendido. Ayer teníamos la actualización que nos ofrecía el COE cantonal, no con la Mesa Técnica de Salud acá en el caso específico de Guayaquil. Luego de que el jueves el COE nacional también tomara resoluciones, ayer se aplicaba
la segunda fase, porque había decisiones que se comenzaron a aplicar desde el viernes anterior, ¿no? El tema de la apertura de la frontera, unos temas de aforo, pero ayer también ya entraba en vigencia lo referente a la presencialidad en las clases a nivel universitario, no a nivel superior. Dado todo esto, estamos abocados también a proseguir con la vacunación del grupo etario de los más pequeñines, los niños de 3 y 4 años. Con todos estos antecedentes, doctor Alberto Campodónico, básicamente, ¿qué tipo de observaciones tienen ustedes a esta hora con respecto a todo esto? Por un lado, las resoluciones gubernamentales, ¿no? Y por otro lado, cómo se van derivando precisamente los aspectos que tienen que ver ya con la puesta en práctica de estas decisiones. Sí, yo considero que, por ejemplo, si usted quiere abrir presencialidad a nivel de universidades o a nivel de colegios, principalmente a nivel de universidades, que es mucho más la población, debe de pedir no solamente la vacunación con 2 dosis, sino, si fuese posible, pedir esa vacunación con una tercera dosis, que considero que es bastante importante. En segundo lugar, si ya tenemos las fronteras abiertas, ¿qué significa esto? Que en países que tienen menos nivel de vacunación que nosotros pueden venir pueden venir cepas nuevas que se fabriquen en países que no tengan un nivel adecuado de inmunidad, y por lo tanto estas cepas nuevas pueden llegar a nuestro país y poder contagiar a diferentes personas. E inclusive tenemos que el Omicron 2 como tal ya está en más del 50%, más de 50 países está, y está comenzando a reemplazar al Omicron 1 cuando ya baja la inmunidad de las personas que están ahí. Entonces, el hecho de abrir fronteras, tener aforos completos, tener lo que es universidades con un 100% de presencialidad, yo creo que todas estas medidas, bueno, yo creo que se deberían haber tomado después, probablemente los feriados de Carnaval y de Semana Santa, para poder ya tener algo más puntual. Ya. Pero bueno, ya están actualmente en vigencia, tendremos que evaluar todo esto de aquí ya después de 2 semanas. Correcto. Si hay un incremento importante en el número de casos, bueno, estas medidas tendrán nuevamente restricción. Claro, oiga, y tal vez no olvidar aquello que ustedes denominan, ¿no? Con aquel término, farmacovigilancia, ¿no? La farmacovigilancia es vital, ¿no? O sea, el seguirle la pista, incluso pues ya los casos de las personas vacunadas, comportamientos y cualquier tipo de derivación que pueda ir habiendo, ¿no? Ahora, de pronto, en el tema que usted dice, doctor, tal vez la vacuna de refuerzo, la tercera dosis, en el caso de los chicos universitarios, capaz que se hace hasta más fácil ya teniéndolos presencialmente en las universidades, ¿no? O sea, puede ser una estrategia también de decir, bueno, señores, que no tenga la vacuna de refuerzo, pero ya los tiene físicamente para efectos de poder realizar esos procesos de vacunación, ¿no? Claro, usted lo hace en un fin de semana en cada facultad y va a tener los resultados. Y, por ejemplo, el hecho de que ya teniéndolos presencialmente ahí, claro, con 2 dosis previas, es decir, con su certificado de vacunación cambiado con 2 dosis previas, proceder a lo que es la tercera dosis. Y también, como usted lo dice, es una excelente idea para poderlo hacer a nivel de colegios cuando ya corresponda hacerlo. Claro. Los más pequeños siempre con el consentimiento informado, porque los más pequeños siempre es una responsabilidad al colocarles una vacuna. Claro que es una vacuna parecida a la hepatitis con virus atenuado, pero habría que ver siempre los efectos post vacunación. Pueden darles malestar, fiebre, algo, y hay que estar atento a eso en los minutos posteriores a lo que es su vacunación y en los días subsecuentes. Claro, oiga, doctor, ayer a manera de comentario generábamos un debate periodístico aquí, ¿no? Porque estábamos en una transmisión en directo, compartíamos con nuestra audiencia y con quienes nos siguen en las plataformas digitales el proceso de vacunación desde el sur de la ciudad, ¿no? En el colegio Salesiano Cristóbal Colón, ¿no? Y alguien preguntaba, pero ¿por qué tienen, si está el padre o está una persona mayor, por qué tienen que seguir presentando una autorización por escrito? Es por un tema legal y es precisamente para que las autoridades del ministerio tengan ese soporte por cualquier derivación, por cualquier tema, ¿no? Y a veces no se termina de entender aquello, ¿no? Claro, y por ejemplo, mire, cuando una persona está en terapia intensiva y necesita intubarlo, obviamente la persona no está consciente para dar su consentimiento informado.
Claro. para poder intubarse. Entonces se pide a los familiares para que puedan firmar. Lo mismo ocurre a los niños, ellos no tienen todavía la conciencia adecuada para poder tomar una ellos decir decisión. yo me quiero vacunar. Entonces se debe pedir a los padres el consentimiento informado por cualquier cosa que pueda ocurrir también, y más que todo el hecho de atenderlos inmediatamente si es que lo requieren. Correcto. Doctor, Entonces, una última de mi parte. El viernes que se aperturaba la frontera con Perú, yo siempre pongo énfasis en decir que es el paso Huaquillas Aguas Verdes, por acá por la provincia de Loro, y el tema de Macará a nivel de la provincia interandina de Loja, ¿no? Entonces, me quedaba solamente una preocupación, la cantidad de casos de dengue que prácticamente cubren todo el territorio nacional peruano. Allá en Perú hay un gravísimo problema de dengue. Entonces yo decía, chútale, abrimos justo la frontera ahora y en Perú hay este asunto. ¿Qué tan peligroso es aquello? Porque tenemos también, ayer en muchas notas periodísticas desde allá del sur del país, destacaban cómo se intensifica durante estos días. Es decir, desde el viernes que se abrió la frontera, pues hay un intercambio comercial, vehicular increíble. Entonces, ¿qué tan peligroso es aquello? sí, bueno, el dengue depende mucho del vector de la Aedes aegypti, y este vector se encuentra siempre en los lugares donde hay agua que esté emposada o detenida, por lo que son las lluvias o una mala disposición de lo que es el agua potable. Entonces, tendría que haber estas características a nivel de Ecuador para que pueda haber un brote, por ejemplo, de dengue a nivel de frontera o más arriba. Pero yo lo que sí he notado es que a partir de lo que hubo el brote, o sea, que todavía no está documentado, de lo que es la verruga peruana, comenzaron a hacer mucha fumigación a nivel de Guayaquil y otras ciudades costeras. Entonces, yo creo que el plan en sí de fumigación está avanzando, y eso va a evitar un poco, o va a evitar el hecho de que pueda haber un brote de dengue importante a nivel de lo que es la frontera o las ciudades que estén colindantes ahí. Pero no va a evitar que, por ejemplo, al Perú tener un nivel de vacunación de un 60%, pueden ingresar de pronto pacientes que tengan sintomatología no muy visible o moderada para Ecuador, y pueden traer lo que es las cepas de allá y hacer un intercambio aquí en el país. Claro. Porque, como usted dice, el flujo es muy importante y podría, después de unos 15 días, como le digo, o 20 días, podremos ver los resultados de esa apertura total de fronteras, que podría haber sido en una forma más espaciada o más periódica, es decir, por etapas, para ver cómo iba resultando una etapa y de ahí seguir a la siguiente. Pero, por ejemplo, vamos a tener varios días de carnaval en los cuales el aforo en las playas es 100%, buses 100%, no va a haber utilización de mascarillas en espacios abiertos probablemente, y apertura de bares y discotecas, que usted sabe es muy difícil controlar lo que es aforo. Entonces, realmente después de eso vamos a ver lo que es la realidad epidemiológica y podremos ver si hay un incremento importante en el número de casos o no. Y no por eso, porque por ejemplo no haya un pico tan importante, vamos a pensar que la situación ya ha terminado. Claro. Porque recordemos que ya en abril o mayo tendremos ya lo que es una visión real de cuando ya esté el Omicron 2 ya en un número más importante en nuestro país y qué efectos podrá causar. Claro. Versus lo que es la vacunación. Ya estamos grandecitos y yo creo que también ya viene aquel concepto, Eduardo, de corresponsabilidad es fundamental. Porque, a ver, sí, viene el feriado, sí, señores, tenemos que retomar la vida también, ¿no? Sí, señor. Tenemos que, entonces... Hay como una revancha con Claro, eso. a ver, el actuar con responsabilidad es fundamental, a todo nivel. Y cada uno de nosotros que tenemos plena conciencia, cuidar a nuestras familias. Por ahí viene el concepto. Pero si la gente necesita y quiere ir a la playa, está bien. Tomen las precauciones. La gente, hablando del tema comercial con Perú, necesita, porque también nosotros desde acá decimos algo, pero esa gente está desesperada. Desesperada. Desde hace más de un año reclamando la apertura, que se abra la frontera porque ellos viven del intercambio comercial. Entonces, pero ellos también tienen que de la misma manera, ¿no?, ponerse ese poncho embarrado de responsabilidad, ¿no? O sea, yo creo que esa debe ser la actitud de todo el mundo. Así es, y saludar al doctor Campodónico, como siempre, muchas gracias por su explicación. Yo quizás con una pregunta, parte de lo que iba a decir Alberto lo comentó, comentaba antes de la entrevista que habían dos caminos que hacer o tener, no me equivoqué, omití uno, se me olvidó uno. Decía a la gente que se iba a la costa, sobre todo los más chicos, porque hay mucho mosquito,
debe llevar repelentes contra mosquitos, porque hay bastantes, y el dengue juega al pepo, es verdad. Y decía que había que llevar protector solar para el sol. Se me olvidó uno, Alberto, la mascarilla, lo que está diciendo ustedes dos. Hay que procurar. La gente tiene como una revancha, como una sed de volver a vivir, doctor Campodónico, lo que no ha vivido. Quieren, es esa la palabra, una revancha. Quiero volver, quiero ir al mar, pegarme un baño, verme con los amigos, jugar pelota aquí, acá, todo lo que el COVID nos complicó. Pero hay que hacerlo, como bien dicen ustedes, con responsabilidad, sabiendo que estamos al lado del virus, que el virus no se ha ido y que juega con nosotros de un lado. Y lo del oro es bien dicho. Ahora, yo tengo otra inquietud, y hablamos de los niños, hablamos del tema de la vacunación. Por allí se habla que en Noruega han encontrado otra variante que es más contagiosa, B2 me parece que se llama, pero yo más bien quisiera es preguntarle a usted, doctor Campodónico, yo sé que usted no está en el Ministerio de Salud, pero me parece sin sentido y no lo entiendo que un hospital como por ejemplo el de Durán, que está aquí al frente, y que la ministra me dijo el 21 de octubre que venía, que solo le faltaban porque en la cocina habían hecho mal combinados, los anaqueles eran de madera y que eso se iba a llenar de bacterias. Y había un sitio cercano a un reservorio de combustible que estaba cerca de dos tonterías, pero que lo iban a terminar. No se ha dado. Miren que no lo estoy criticando en mal. Y vi también ayer que el hospital de Bahía tiene el 92%, no se está construyendo. Cuando hay tanta necesidad de cama, de hospitales, cuando todavía seguimos jugando, como repito, al lado con el virus y con otras enfermedades, cuando tenemos un invierno complicado, en dos sitios como son, repito, Durán, aquí al frente, que está, el ministro Salinas me dijo el año pasado, por esta época, ya está antes, solamente falta 1% y se arregla. O sea, me han dicho esto 3 ministros, no se arregla. Y lo de Bahía de Caracas, 92, ¿por qué? Y esto ya no tiene que ver con lo suyo, pero solamente, y le pregunto a un hombre serio como usted, ¿por qué demora tanto la función pública en estas cosas cuando hay tanta necesidad, doctor Campodónico? Sí, bueno, yo considero que es por la tramitología que hay en primer lugar cuando usted construye algo o ya está por terminarlo. Son diferentes fases que tienen que pasar y todas esas fases tienen que ser auditadas por Contraloría, etcétera. Y si, por ejemplo, usted quiere hacer algo en particular, tiene que tener varias ofertas, etcétera. Pero yo creo que todo puede tener un poquito más de agilidad en ese aspecto. Y yo creo que la mayor parte de los recursos han ido destinados precisamente para lo que es esta emergencia sanitaria. Entonces, también hay que diversificarlos para poder dar más atención a más poblaciones, que sería lo ideal. Pero está en este gobierno el poder agilitar los procesos que son internos para poder tener, por ejemplo, un hospital que se pueda terminar en un año. Y si usted tiene, qué sé yo, 5%, terminarlo en un mes. Pero ya son decisiones internas que competen ya a las autoridades y definitivamente yo creo que si se agilita ya los procesos internos de lo que es construcciones, equipamiento, porque un hospital no solamente es construirlo, es equiparlo, es tener el personal, es tener los insumos y los medicamentos. Es decir, la obra física puede hacerse, pero de ahí viene el resto, que es el equipamiento y tenerlo funcionando en una forma óptima. ¿Qué significa eso? Que usted por lo menos tenga un 80% de abastecimiento en los medicamentos básicos, que es lo que se le debe dar a las personas cuando están hospitalizadas, ya sea o estén en cirugía o sea una consulta externa. Porque la idea es recuperar la salud de las personas, no solamente darles un medicamento, sino darles lo que ellos necesitan, lo que el paciente necesita. Y por otro lado, como usted dice, son 2 años en la pandemia, 2 años en los cuales hemos visto muchas cosas. El inicio de la pandemia fue después de Carnaval, precisamente hace 2 años. El año pasado hubo un repunte también, pero en estos 2 años no solamente hemos aprendido a vivir con el virus, sino también hemos aprendido a cuidarnos de él.
en relación al virus. Entonces, es simplemente aplicarlo. Claro que las personas quieren salir porque ya Sí, sienten que hay normalidad, pero yo creo que esa normalidad vendrá después, cuando ya vengan las vacunas de segunda generación, que no creo que dure, que haya que esperar más que este año. Y mientras tanto nos tocará cuidarnos porque, como usted dice, o sea, la B2, no sé, está en Dinamarca también, está en Hong Kong, y yo siempre digo, todo es cuestión de tiempo para que llegue a nuestro país. Y probablemente estará ya en un número más importante después de 1, 2 o 3 meses. Y ahí tendremos nuevamente que ver qué solución se le da al problema, a pesar de que estamos en un nivel bueno de vacunación, pero siempre se puede estar mejor, siempre se puede sí. optimizar las cosas y siempre se puede optimizar también los recursos para poder tener más sitios de atención como son los hospitales. Le digo, aquí al frente de Guayaquil, con tantas necesidades que hubo, cuando no había camas, hay un hospital que tiene casi 2 años casi listo y todavía no se lo inaugura, es infame. Lo mismo en Bahía de Caracas al 92%, créanmelo. En fin, la última pregunta de mi parte. Ya en Italia ayer comenzaron a poner la 4ª dosis, me parece que en Israel también, pero ayer fue en Italia, para las personas que tienen enfermedades inmunológicas, inmunodepresivas y tal cual. Eso comienza y luego se va ampliando a todos los niveles, mi querido doctor, ¿no? Sí, el punto aquí es lo siguiente. Usted, por ejemplo, hay lo que se llama inmunidad híbrida, que es la inmunidad que se da porque usted haya tenido el COVID y también se haya vacunado. Entonces, es una inmunidad que le da un poco más de tiempo. Y yo creo que en Israel lo que hacen también es evaluar la persona, por ejemplo, cuántas veces ha tenido COVID, cuántas veces se ha vacunado, y si consideran que tiene una inmunidad adecuada, priorizan a las personas ya de tercera edad o personas que son inmunodeprimidas o personas que tienen comorbilidades. Pero recordemos que las vacunas actuales, como toda vacuna, tiene un tiempo de duración. Entonces, lo ideal es que, bueno, la tercera dosis como tal sabemos que dura alrededor de 4 meses. O sea, para tener un nivel ideal, cae después del cuarto mes y ya después del sexto mes ya no hay mucha cobertura. Entonces, la vacuna que estamos poniendo en la tercera dosis tendrá que ser evaluada luego de 4, 5, 6 meses para ver qué alternativa viable habrá. Si será necesario una cuarta dosis o ya vendrán vacunas de segunda generación o veremos el hecho de poder fortalecer nuestro sistema inmune de alguna otra manera. Pero el punto aquí es que la cuarta dosis ya se está aplicando también en Chile, se está aplicando en Israel, comenzarán con las personas, como usted dice, inmunodeficientes y después en algún momento tendrá que irse con el resto de la población cuando ya se considere que sea necesario y comiencen a haber repunte de casos o algo ya importante en relación a hospitalización y UCI. Y el vacunómetro el día de ayer, y veía, doctor Campodónico, que si bien ha subido mucho la segunda dosis, que la última vez que hablamos estaba había estado en 11.5, en 8 ha ido, hoy es muy pequeña la diferencia. Le digo concretamente cuál es, pero me parece que es como 700.000, 800.000 que faltan. Aquí la tengo exacto. Y esto más bien es un criterio suyo. Mire, la cobertura de primera dosis es el 88.17. Yo me recuerdo el año pasado, Anthony Fauci decía que entre 80 y 85, después subieron a 90. Está en el 88.17 la primera dosis, la segunda dosis en 83.80, o sea, más o menos hay 5 puntos de diferencia. Y hay 3.768.862 en el booster o la tercera dosis. Pero preocupémonos en la primera. Entiendo que muchos chicos, mucha gente joven, porque está sobre todo en el rango etario entre los 3 y 11 años. Ahí es donde hay que poner más, para que se llegue. Muchos recién les comenzaron a vacunar, no llegan a los 28 días la segunda dosis, luego tienen que esperar para la tercera. Pero en la segunda, ¿por qué hay tanta diferencia? ¿Por qué hay 5 puntos en su criterio, doctor Campodónico? Sí, es que yo considero lo siguiente, hay muchas personas que se colocaron una primera dosis porque quisieron saber cómo podían protegerse y a veces podían haber algún tipo de efecto colateral, lo que les impidió o les hizo pensar en no colocarse una segunda dosis.
Segundo lugar, porque si recordamos, a nivel de lo que es primera dosis, hace tiempo atrás, había ciertos incentivos también para las personas para poderse vacunar, los cuales ya no vieron después en la segunda dosis. Pero eso es muy relativo. De ahí lo que yo considero es que muchas personas se colocaron la primera y pensaron que ya tenían una cobertura importante con la primera y ya no se colocaron la segunda, cuando realmente se pierde la cobertura de la primera dosis al segundo mes, tercer mes, y ya del cuarto ya no sirve. Entonces, habría que analizar algo muy importante aquí. Aquí dicen 83% dos dosis, y dicen 88% con una dosis. Las personas que tienen esa brecha de ahí, hay que saber hace cuántos meses la persona se colocó la primera dosis, para ver si hay que colocar nuevamente las dos dosis o si simplemente completar el esquema de vacunación con una más, porque digamos eso, la persona debió haberse colocado hace un mes la primera dosis y el siguiente mes la segunda, si es una vacuna de Sinovac, Pfizer. Si es una de AstraZeneca, puede ser hasta 3, 4 meses la segunda dosis. Entonces, habría que analizar eso y ver si estas personas realmente al poner la segunda ya completarían el 88% de un esquema ya de vacunación, o si tendrán que iniciar nuevamente y hacer las dos dosis. Pero de una u otra forma, 83%, tenemos que ver si ese 83%, cuántas personas también han perdido la inmunidad, que probablemente es un 25% de eso de ahí. Y por otro lado, si ya se vacunan los niños, ya en mayor cantidad, se puede llegar a un 88-90% independientemente de la primera dosis. Doctor, agradecerle su amabilidad y su gentileza, como siempre, el doctor Campodónico, un intensivista muy amigo, muy serio y que siempre nos atiende y sabe, ha combatido, y siempre, como digo yo, nuestro homenaje siempre a todos ustedes, los que estuvieron en la primera línea, los médicos, las enfermeras, los camilleros, todos los que estuvieron, igual que la gente que estuvo acá con nosotros apoyando en primera línea en la lucha contra la muerte, porque eso fue lo que pasó con el virus. Al principio, como bien decía Alberto Quintana, todo era, nadie sabía, se ha ido viendo, se han dado protocolos, todavía muere mucha gente, sobre todo hay mucha gente antivacunas que penosamente, entre ellos gente muy querida, ha muerto, pero bueno, mi homenaje para todos ustedes, mis saludos, y seguiremos conversando con el favor de Dios, a seguirnos jugando, mi querido doctor Campodónico. Muchas gracias. Un gusto siempre estar con ustedes. Estamos a las órdenes, y una pequeña recomendación, ya Sí. que va a haber tanta gente en la playa, sería bueno tener puntos gratuitos de realización de hisopadas en caso de que alguien tenga síntomas. Muy buena idea. Y le voy a pasarlo, vamos a poner en las redes de Josué, esta parte, Giovanna, para que lo vean en el gobierno, y aparte se los comunicaré a las autoridades de salud vía redes sociales, y ojalá lo hagan caso. Es muy buena idea. Gracias, doctor Campodónico. Un fuerte